Amén. Puede tomar asiento, amados hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en la casa del Señor? Amén. Aleluya. David decía es que mejor estar en sus atrios. Amén. Se gozaba, hay plenitud de gozo. Podemos inquirir en su templo, en la casa del Señor. Amén, mis hermanos. Salmo 133, la Biblia dice que mira cuán bello y cuán hermoso es habitar juntos los hermanos en armonía. Aleluya, amén. Vamos, hermanos, a compartir un mensaje en esta noche. Quiero que vayan un momento al libro de Malaquías, capítulo 4. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Amén, está antes de Mateo. Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahí nomás sentados, mis hermanos, vamos a dar lectura a esta bendita y fiel palabra de nuestro Dios. Creemos que el Señor trae una palabra fresca para cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. Dice así la palabra de nuestro Dios, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión con el Santo Espíritu de Dios. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Ahí donde usted esté, hermano, vamos a hacer una oración a nuestro Dios, pidiendo que Él sea hablándonos en esta mañana. Te damos gracias, Padre eterno. Gracias, bendito Dios, en esta mañana por tu palabra que ya ha sido leída, Padre. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú en esta mañana nos hables, Dios, que traigas una palabra fresca, que conforte, que nos anime, Señor amado, a seguir adelante. Que tu palabra nos anime, Padre Santo, a continuar el camino que ya hemos escogido, el camino de Dios, Padre. Que tu palabra nos edifique en este día, nos eduque cada día a través de ella, aprender algo nuevo, Señor. La gloria y la alabanza siempre sea usted, mi Señor, que sea palabra de Dios y no palabra de hombre. Creemos que tú vas a hablarnos en esta mañana. Lo declaramos así en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Tenemos como lectura el libro de Malaquías capítulo 4, que es el último libro de la Biblia y termina con sus últimos versículos en el versículo 6. Y el tema que les quiero compartir en esta noche se llama la restauración de la paternidad. Amén. Porque si usted se da cuenta, el último versículo que acabamos de leer en Malaquías 4:6 dice el profeta Malaquías, y él hará volver el corazón de ¿qué cosa? De los padres hacia los hijos. Amén. Es algo muy importante, hermano, la paternidad. El Padre ha prometido que antes de su retorno, una de las cosas que iba a restaurar era la paternidad. Amén. Entonces, mis hermanos, la Biblia enseña que el ser humano es tripartito. Eso está en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, donde dice que el ser humano está conformado por espíritu, alma y cuerpo. Todo ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. Y todas esas tres áreas de nuestra vida necesitan una paternidad. El espíritu es nuestro Padre, el Padre de los cielos, que es Jehová nuestro Dios. Nuestro cuerpo, nuestro Padre biológico. Y de nuestra alma es el Padre espiritual o líder o pastor que usted tiene, que le guía por camino correcto. Amén. Entonces todo ser humano es tripartito y las tres áreas de su vida necesitan una paternidad. Hermano, Dios delegó a los padres biológicos, a usted y a mí. Cuando hablo de padres, también me refiero a veces a la mamá, que también tiene esa misión. Dios delegó a los padres biológicos la tarea de preparar el corazón y la mente de los hijos, instruyéndolos en la disciplina y el temor a Dios. Amén. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Cuántos tienen hijos? Es nuestra responsabilidad, hermanos, de guiar a nuestros hijos
bajo los preceptos bíblicos. Es nuestra responsabilidad. Quiero que vaya un momento al libro de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 al 7. Veamos algo que dice la Biblia respecto a lo que les acabé de decir. Deuteronomio capítulo 6, versículos de 5 al 7, dice así: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quién? ¿A quién? Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mire, la costumbre judía es que los padres son los encargados de enseñarle las escrituras a los 12 años. Ellos ya conocían la escritura a los 12 años. Por eso es que cuando Jesús se pierde y María y José lo buscaban, ¿lo encontraron dónde? En el templo. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Compartiendo la palabra con maestros de la palabra. Pero no era porque él lo había adivinado o solamente porque era el Hijo de Dios. Porque toda costumbre judía es que a los 12 años los hijos ya deben saber las cosas de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, como le dije hace un momento, Dios delegó a nosotros, los padres biológicos, preparar el corazón y la mente de nuestros hijos, instruyéndolos en la disciplina, en el temor a Dios. Amén. Inclusive, los psicólogos dicen que los niños de los 1 a los 12 años absorben toda la información donde forman su carácter, forman sus valores. Y nuestra misión como padres es tratar de que en esa etapa de la niñez formar de una forma correcta en el temor a Dios. Si el hijo ya se le creció, el trabajo va a ser más duro, pero no es imposible. Amén. Pero es la responsabilidad de nosotros instruir a nuestros hijos en el temor a Dios. Pero la mayoría de los padres biológicos hemos fallado tal vez en esa tarea. Porque hemos enseñado muchas cosas. Hemos enseñado nuestras costumbres de familia, hemos enseñado nuestras costumbres de cómo hemos iniciado trabajando, tal vez cómo trabajar, pero se ha olvidado lo más importante, que es la palabra de Dios. Muchas veces en la casa hay muchas cosas, ahí no falta el alimento, no falta tal vez la buena palabra, el buen consejo, pero ha faltado la palabra de Dios, que es lo principal. Y es en el área cual nosotros hemos fallado muchas veces. Y es por eso que cuando los hijos se crecen es difícil corregirlos. Más hoy en día es un poco complicado, porque nuestra tarea debe haber sido que desde los 1 a 12 años debieron ser formados en la disciplina, el temor a Dios. Amén. ¿Cuán importante es la paternidad? Hermanos, de ahí la razón por la que Dios provee los padres espirituales como ministros, pastores o líderes, para que puedan cubrir esa área que el padre no pudo hacerlo. ¿Sí le ha pasado que a veces uno quiere que ya los niños se vayan a la escuela porque son demasiado inquietos y quieren que en la escuela los toleren lo que nosotros no toleramos en casa? La escuela educa o instruye, pero los valores se aprenden en casa. Y es la responsabilidad de los padres formar de una forma correcta a nuestros hijos. Amén. Y queremos que otra persona haga el trabajo que nos toca a nosotros. De usted y yo depende de que nuestros hijos, cuando sean grandes, sean hombres y mujeres de bien, de que sean temerosos de Dios, que sean respetuosos, porque los valores se aprenden en casa. Amén. Entonces, mis hermanos, de ahí la razón por la que Dios provee padres espirituales, porque trata de cubrir aquella área que los padres no pudieron cumplir. Amén. Por esa vez vemos hijos que se han descarriado, que se han desviado, y buscamos la ayuda espiritual para que puedan ellos volver, hermano, a un camino correcto. Hermano,
Dios proveyó líderes y pastores para restaurar la imagen distorsionada que el ser humano ha hecho sobre la paternidad. Jesús nos enseñó cuál es el carácter correcto del Padre. Él dijo algo muy importante en el Evangelio de Juan. Vaya un momento al Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo del 8 al 10. Estamos en Juan 14, del 8 al 10. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús nos enseña cuál es el carácter del Padre. Por eso Jesús le decía a Felipe, que le preguntaba, muéstranos al Padre y nos basta. Pero no has visto las obras que yo he hecho, le decía Jesús a Felipe. Lo que yo hago no es por mi propia cuenta, es lo que mi Padre me mandó a hacer. Entonces ahí está la figura del Padre. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Porque Jesús vino a ayudar, a restaurar, a levantar, a sanar, a salvarnos. Ahí está la figura del Padre. Amén. ¿Sabe cuál es las 3 P de un padre biológico? La primera, procrear. La segunda, proveer. Y la tercera, proteger. Muchos procrean, pero pocos proveen y protegen. Pero en Dios tenemos la figura exacta de lo que es un verdadero padre. Amén. Entonces, mis hermanos, la falta de paternidad provoca que cuando en la iglesia se hable de nuestro Padre Celestial, pocos se identifiquen con esa figura paterna. Al no conocer la verdadera esencia de una paternidad, de un padre, cuando en la iglesia hablamos de padre, muchos, hermanos, entienden o identifican, porque dicen, ¿qué es un padre? Si yo me crié sin padre. Mi padre murió cuando yo era niño, o mi padre nos abandonó. ¿Qué es un padre? Y pocos tienen esa figura de lo que es algo paterno. La mayoría lleva puesta una coraza de machismo o de un duro corazón que impide doblegarse ante Dios y abrir sus corazones y amarle. Muchos recuerdan la imagen deformada de su padre natural y creen que Dios es igual. Amén. Porque muchas veces hemos tenido malas experiencias, tal vez con nuestro padre, y pensamos que nuestro Padre en el cielo es igual. Pero no es así, mi hermano. No es así. Que la paternidad es el fundamento sobre el cual el Dios eterno ha escogido edificar toda la estructura de la sociedad. Hermanos, sin ella la sociedad se desintegra y todo se convierte en un caos. Es por eso que la mayoría de jóvenes o niños que crecen en hogares disfuncionales, sobre todo cuando la figura paterna no está, se desvían y tienen problemas. Y hay consecuencias, mi hermano, cuando no está la figura paterna. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de que no tengamos la figura paterna en casa? Que el joven o el niño se crea con desconfianza en los demás. ¿Cómo va a confiar en los demás si ni siquiera sus padres han estado ahí cuando lo necesitaban? Tal vez cuando quisieron abusar de ti, tal vez cuando te hicieron bullying, tal vez cuando alguien te quiso hacer algún daño y no estaba tu padre ahí, y crean con desconfianza en los demás. Tienen poca confianza en sí mismos, tendrán la autoestima baja y no serán capaces de creer en sí mismos. Esas son las consecuencias de no tener una figura paterna en casa. Tienen problemas de conducta. De pequeños se crean niños rebeldes, se portan mal en el colegio, utilizan la agresividad. Problemas emocionales, la falta de cariño en la infancia puede generar un adolescente con serios problemas para controlar sus emociones. Constantes dudas
el no tener una referencia firme en la infancia hace que de mayores los niños no tengan claras las normas. Por eso pueden transformarse en adolescentes, hermano, indecisos y que hacen cosas malas. Comportamientos impulsivos tienden a ser poco racionales, a dejarse llevar por los impulsos, sentirán ansiedad y estrés y a menudo comportamientos agresivos. Depresión, la angustia de no tener un referente emocional junto a él puede desencadenar una depresión. Continuo vacío en el interior es como un agujero que no logran tapar. En ocasiones la falta de cariño de sus padres en la infancia les acompaña para siempre. Hermano, son algunas de las consecuencias de la falta de una figura paterna en el hogar. La gran mayoría, hermano, de hijos rebeldes, en su gran mayoría, ha pasado cuando no está la figura paterna. Y las consecuencias que le acabo de leer son consecuencias dadas por psicólogos que han atendido estos casos. Por eso, hermano, es importante la restauración de la paternidad. Por eso Dios en el último versículo del Antiguo Testamento le dice, necesitamos restaurar la paternidad. Hermano, en el Antiguo Testamento pocas veces se menciona la palabra padre a Dios. Creo que es una vez, no es más. Más se lo reconoce como Jehová, el Todopoderoso, pero poco. Jesús, cuando vino a la tierra, Él trajo a conocer aquella verdadera paternidad. Y Él siempre se refería a Él como mi Padre. Mi Padre que está en los cielos. Inclusive cuando les enseñó a orar a sus discípulos, lo primero que dijo fue Padre nuestro. Porque Él vino a enseñar lo que Malaquías decía que tenía que restaurar. Y Él siempre se mencionaba al Padre, mi Padre que está en los cielos. Porque Dios le había mandado una misión también muy importante, es restaurar aquella paternidad que muchos hemos perdido. Hermano, el plan de Dios es la restauración de todas las cosas, entre ellos devolver la paternidad, tanto a la iglesia como a las naciones. Dios declara ese propósito en nosotros. Vaya un momento a segunda carta de Corintios capítulo 6 versículo 18. Segunda carta a los Corintios capítulo 6 verso 18. Dice así la palabra de Dios. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, ese es el propósito de Dios, que nosotros consideremos a Dios no solamente como el Todopoderoso, sino como nuestro Padre. La mayoría de las personas logran ver a Dios como un todopoderoso, un santo, pero pocos lo conocen como nuestro Padre Celestial. Amén. Esto ocurre porque hay quienes se sienten demasiado pecadores y poco dignos de ser llamados hijos de Dios, pero eso tiene que cambiar. Hermanos, el hecho de que ustedes lo reconozcamos a Dios como todopoderoso, como santo, no quiere decir que no lo podamos reconocer como Padre. Porque Dios es nuestro Dios, pero también es nuestro Padre. Y cuando hay una paternidad, hay una confianza. Por eso dice Hebreos 4:16, entrar confiadamente al trono de gracia para hallar el oportuno socorro. Porque debe haber esa confianza. Hermano, Dios es un Dios todopoderoso, pero no nos alejemos tanto porque también es nuestro Padre. Él nos corrige, pero también nos ama. Él a veces nos permite pasar por pruebas, pero también provee cuando estamos en pruebas. Entonces no lo veamos a Dios solamente como el Todopoderoso, sino también veámoslo como nuestro Padre. Porque cuando comenzamos a ver a Dios como nuestro Padre, va a haber más confianza de orar a Él. Y cuando usted ore va a decir, ¿será que Dios me escucha? Hijo, Dios te escucha. Porque su palabra dice que el justo clama y Jehová responde. Amén. Entonces cuando usted y yo tenemos esa figura paterna a Dios, no hay impedimento de que oremos a Él y de que busquemos nuevamente de Dios
que a pesar de que tal vez usted o yo fallamos en alguna cosa, decimos, es que Dios no me va a perdonar, porque solamente pensamos que Dios es Dios, pero Dios también es Padre. Y la Biblia dice que aquel que se arrepiente, Dios tiene misericordia. Aleluya. Entonces, es necesario, iglesia del Señor, que no solamente lo veamos a Dios como un Dios todopoderoso, que aquel que hace va a dar un juicio sobre nosotros. Es verdad que va a haber juicio sobre la tierra, pero en primer lugar, Él es nuestro Padre. Y como todo padre, Él quiere que sus hijos salgan adelante. Que si se cayeron, levante su cabeza y diga, ¿sabe qué, Padre? Me voy a levantar y voy a seguir adelante. Porque esa confianza debe haber en nosotros. Hermano, las consecuencias de vivir una vida sin paternidad de Dios nos hace sentir huérfanos. Hermano, ¿sabe qué es un huérfano? Es aquel que no tiene padre. Y hay dos formas solamente de ser huérfano. Es de que nuestros padres haya fallecido o de que nuestros padres nos hayan abandonado. Pero nuestro Padre, que es el Señor Todopoderoso, ni ha muerto ni nos ha abandonado. Él está vivo. Y Él dijo en el libro de Mateo, yo estaré con ustedes hasta el final de los días. Nuestro Dios ni ha muerto ni nos ha abandonado. Él está contigo en todo momento. Pero usted dirá, hoy si ni a mi Padre lo veo, al que está aquí en la tierra, voy a ver a mi Padre de los cielos. Hermano, Dios está en su palabra y vas a conocer su amor, sus promesas. Es por eso que la gente, hermano, que no vive con la paternidad de Dios, se sienten huérfanos. Piensan que no tienen herencia en el cielo. Cuando alguien pregunta cuántos se van al cielo a la presencia de Dios, son pocos los que dicen amén porque tienen temor o vergüenza de que Dios no los va a dejar. Si usted y yo nos arrepentimos de lo malo que hicimos, el Señor tiene preparada una herencia para ti y mí en el cielo. Amén. Te sientes sin derechos. Piensas que no puedes tener una relación con tu padre. Amén. Cuando el apóstol Pedro cometió un error de haber negado a Jesús, él tenía temor verle la cara porque pensaba que le iba a refregar o le iba a hacer un reclamo. Pero más bien Jesús a ellos se les apareció primero y les animó y les dijo, toma fuerza. Amén. Entonces, hermano, cuando usted y yo cometemos un error, pensamos que nuestro Padre no podemos tener una buena relación. Pensamos que no tenemos privilegios, que no tenemos identidad. Hermano, usted y yo somos hijos del dueño de la tierra y el cielo. Ese es nuestro Padre. Tu autoestima no debe, hermano, estar por los suelos, sino fundamentada en Dios, de que usted y yo somos hijos del Creador, del Todopoderoso. Él es nuestro Padre. Hermanos, cuando alguien no tiene paternidad, se siente sin identidad. Y lo primero que Jesús te da a ti y a mí como título el día que le aceptamos a Él es ser llamados hijos de Dios. Por eso Juan 1:12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, poder, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Es el primer título que Dios te da cuando tú y yo nos arrepentimos, le aceptamos a Él como único Señor y Salvador. Por eso la gente que vive sin la paternidad, vive sin identidad. Y dice, hermano, ¿usted es hijo de Dios? No sé, dice, por ahí estamos, por ahí. Siéntase seguro. Usted y yo somos un hijo de Dios porque le hemos aceptado a Él como único Señor y Salvador. Entonces, hermanos, la falta de paternidad nos hace vivir sin identidad. No tienes ni poder ni autoridad, hermano. Vives bajo un espíritu de independencia, pensando de que solo puedes salir adelante. Hermano, Jesús dijo algo muy importante y grábase en la mente y en el corazón. Sin Él nada podemos hacer. En este tiempo que pasamos la pandemia, ¿cuánta gente perdió un familiar? No había palabra humana que nos pueda consolar, solamente la palabra de Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. En el momento cuando alguien nos abandona, nos deja, nos traiciona, hermano,
no hay palabra humana que nos pueda consolar, solamente la palabra de Dios. No vivas independientemente de Dios. Es el dador de la vida, es aquel que te quiere bendecir, aquel que te quiere restaurar, aquel que te quiere levantar. Solamente se llama Jesucristo. Amén. Hermanos, es importante entender que no debemos vivir una vida independiente, y eso sucede cuando no tenemos la paternidad de Dios en nuestra vida. Más bien, hay beneficios por aceptar la paternidad de Dios. Y uno de los beneficios, hermanos, es la compañía eterna. Vaya un momento al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 18. Juan 14, 18 dice la Biblia: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. No os dejaré huérfanos. Dile que está ahí al frente tuyo: no somos huérfanos. Amén. Hermano, yo hace 3 meses perdí a mi padre terrenal. Fue muy duro para mí. Pero mi consuelo fue que se fue a la presencia de Dios. Pero hoy aquí en la tierra siempre recuerdo sus consejos y todo lo que Él hizo por mí. Y más de eso, tengo un Dios que también es mi Padre. Y como dice la Biblia en este momento que acabamos de leer, no estamos huérfanos. Él vendrá a vosotros. Él está de nuestro lado. Amén. Así que yo no me siento huérfano. Me siento amado por un Padre que dio su vida a través de Jesucristo y lo demostró en aquel sacrificio. Amén. Entonces, hermano, hay beneficios al aceptar la paternidad de Dios. Y uno de los beneficios, hermano, es que no nos dejará huérfanos. Amén. Aún el Salmo dice que aunque padre y madre nos dejaren, el Señor con todo nos recogerá. Es otro versículo que nos añade esta verdad de que el Señor no nos dejará huérfanos. ¿Cuál es otro beneficio, hermano, de la paternidad de Dios? Es que tenemos una herencia. Hay muchos lugares, hermano, en la casa de nuestro Padre, dice la Biblia. Vaya un momento al Evangelio ahí mismo en el Evangelio de Juan 14, versículo 2. Y van a ver cómo el Señor ha dejado una herencia para nosotros. Versículo 2 de Juan 14 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, aquí en la tierra a veces los padres luchamos para dejar algo a nuestros hijos. Amén. Que cuando algún día Dios nos lleve a su presencia, poderle dejar una herencia. Y para los hijos es una gran satisfacción cuando hay esa clase de herencia. Pero Dios nos enseñó esto, primeramente, de que Él tiene preparado un lugar en el cielo para usted y para mí. Y es la herencia más hermosa que el mundo nos puede haber dado, es Jesucristo. A través de esto, hermano, que el Señor nos tiene preparado un lugar en el cielo para usted y para mí. Amén. Hermanos, la paternidad de Dios nos da este beneficio de tener lugares allá en el cielo preparados para usted y para mí. Jesús lo dijo claramente en el versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Mientras estamos aquí en la tierra, el Señor está preparando una casa para usted y para mí en el cielo. Por eso es importante, iglesia del Señor, aceptar la paternidad de Dios. ¿Qué más te da, hermano, la paternidad de Dios? Nos da privilegios. Somos muy especiales para Él. Vaya un momento a primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice la Biblia: mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, para Dios nosotros tenemos muchos privilegios. Somos su especial tesoro, somos la niña de sus ojos, somos real sacerdocio. Somos muy importantes para Él. Si no hubiéramos sido importantes para Dios, Jesús no hubiera muerto en la cruz por nosotros. Porque no le importábamos. Pero como le importamos a Dios, el Padre mandó a su Hijo para que demuestre su amor hacia la humanidad a través de ese sacrificio. Y es por eso que el Señor mandó a su Hijo, porque Él creía y cree que nosotros somos su especial tesoro, somos su nación santa, somos real sacerdocio. Es lo que Dios, hermano, piensa de nosotros. Ese es el beneficio de aceptar la paternidad de Dios. ¿Cuál es otro beneficio, hermano, de la paternidad de Dios? Mantener una relación con Él. Lea Mateo 6:9, lo que hace un momento le decía. Los discípulos de Jesús le decían: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, le decían los discípulos a Jesucristo. Y en el momento que les iba a enseñar a orar, les enseñó un principio muy importante. Y en el versículo 9 nos enseña eso y nos dice: vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. No les enseñó: Dios todopoderoso que estás en el cielo, oh Jehová todopoderoso que estás en el cielo. Él enseñó a sus discípulos que en primer lugar tengan la confianza de acercarse a Dios y decir: Padre que estás en el cielo, porque tenían que entender que Él es nuestro Padre. Amén. Hermanos, cuando usted y yo aceptamos la paternidad de Dios, tenemos una relación íntima con Él. ¿Cuántos de los que son padres tienen buena relación con sus papás? Amén. Yo con mi hijo a veces nos conversamos, nos reímos. Como lo tengo ahora en el Form y me pregunta a veces de las enseñanzas. Y tenemos esa confianza. Y yo siempre les he dicho a ellos: cuando cometan un error o una travesura en casa, háblenlo. Entonces, cuando mis hijos a veces cometen una travesura o algo, dicen: papi, quiero conversar contigo. Entonces yo cuando, a ver, sentémonos. Ya me imagino que es una travesura. Hace 3 días, mi hija, la segunda, Valentina, me dice, llegamos con mi esposa, no me acuerdo de dónde, dice: papi, quiero hablar contigo. Imagínense que sus hijos cuando le digan a usted: papi, quiero hablar contigo, ¿qué me irá a decir? Me senté en el mueble y le digo: a ver, dime. En casa tenemos un teléfono que es específicamente para las clases virtuales, no lo usamos para otra cosa más que para eso. Tiene WhatsApp, tiene todo, tiene internet. Pero hay un grupo de la familia, de parte de mi esposa, que siempre se escriben, y un familiar cumplía años y mi hija le manda feliz cumpleaños a aquella persona y le dice: Valentina, ¿de quién es este número? Es de aquí de la casa. Ya te voy a incluir en el grupo. Entonces, cuando ya ve, ella estaba incluida en el grupo de WhatsApp. Y después llegaban notificaciones en el teléfono, veía que llegaban. Dice: papi, entonces por eso te quería contar que yo me hicieron entrar en el grupo. Entonces le dije: yo te dije a ti que ese teléfono solamente es para las clases virtuales, para nada más. Así que usted mismo ságase del grupo y no pasa nada. Entonces yo le he enseñado a mis hijos de que cuando cometan una travesura no la escondan, sino que la cuenten.
Porque peor castigo es cuando yo descubro, cuando ellos no me cuentan. Amén. Entonces ella dice, como ya te conté, no me vayas a castigar. Porque hay esa confianza. Y esa es la confianza que Dios quiere que tengamos con Él. Hermano, para Él nada es oculto. Todo lo que hacemos Él lo sabe. Él lo conoce. Entonces cuando usted y yo oremos a Él, contémosle todo lo que hemos hecho, tus anhelos, tus deseos. Y el Señor en su santa voluntad va a ver si los complace o no, pero lo importante es de que la confianza no se pierda. Cuando se comienza a ocultar cosas, es cuando la relación se comienza a romper. Amén. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron porque sabían que habían cometido un error y no tenían el valor ni la cara de contarle lo que habían hecho. Fue Dios quien tomó la iniciativa y los buscó para hablar con ellos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener esa confianza en nuestro Padre, así como Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. Lo primero que les enseñó a decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Para que haya esa confianza ante nuestro Dios. Ese es un beneficio más, mi hermano. Otro beneficio más que Dios nos da al aceptar la paternidad es que nos da poder y autoridad. Vaya un momento al libro de Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, 19. Dice ahí, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Otra cosa que el Señor hace, hermanos, que nos da autoridad. Nos da autoridad, iglesia. Cuando usted es un hombre o una mujer de Dios, Dios te da autoridad. Aún, mi hermano, dentro de tu familia, cuando ven que tú eres una persona centrada en las cosas del Señor, te toman como un líder. Te dan una autoridad que sin que tú la hayas pedido. Siempre cuento eso, y lo decía ayer en el ayuno, hermano. Yo siendo el menor de todos mis hermanos, el último de todos mis hermanos, siempre cuando hay una reunión para designar algo, para organizar algo, me preguntan a mí. Yo no pedí ese liderazgo. El que debió haber tomado debe haber sido mi hermano el mayor, el primero de todos, el primogénito. Pero cuando quieren decidir algo, es a mí a quien llaman. Mi papá cuando estaba vivo, siempre que quería hacer algo, algún negocio o algún préstamo, me preguntaba primeramente a mí. Si le decía sí, él lo hacía, y si le decía no, tampoco lo hacía. Yo no pedí ese liderazgo, yo no pedí esa autoridad. El Señor te la da cuando tú y yo somos temerosos de Dios y aceptamos su paternidad. Amén. Es importante, iglesia del Señor, entender que el no tener la paternidad de Dios hermano, estamos desperdiciando todos estos beneficios. Hermano, también Dios nos da responsabilidad, porque Jesús dijo claramente que si lo aman a Él, guarden sus mandamientos. Hay una recompensa, hermano, para cuando tú y yo oramos, cuando entramos a nuestro cuarto y hablamos con nuestro Padre. Y dice la Biblia que recompensa recibiremos de nuestro Padre. Vaya a Mateo 6, 6, mi hermano, más atrásito donde antes leímos la última lectura, creo que fue, o la penúltima. Mateo 6, 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Quién te va a recompensar en público? Nuestro Padre. No solamente es nuestro Dios, sino que también es nuestro Padre. Amén. Por eso el buen líder, hermano, corrige en secreto y felicita en público. Eso nos enseña en la palabra de Dios.
Que cuando en secreto estamos hablando con Él y diciendo, Señor, ayúdame que en esto tengo una debilidad, Señor, ayúdame. Y Dios te da fuerza, Dios te da ánimo, Dios te da la fortaleza. Y en público es donde Dios te recompensa y demuestra su poder. Amén. Entonces, hermanos, estos son beneficios el aceptar la paternidad de Dios. Porque nuestro Dios es un Padre perfecto. Él es un buen consejero. Él nos protege. Él nos da descanso. Él nos ama. Él es compasivo. Hermano, Él nos ayuda con toda bendición espiritual. Es misericordioso y nos da paz. Él nos corrige y nos disciplina. Él nos provee. Él nos perdona y Él nos ama. El mejor consejero que tú tienes es Dios y es a través de su palabra que aprendemos siempre su consejo para nuestro bienestar. La Biblia no fue creada para dañar tu vida rutinaria, sino para acomodar tu vida en esta tierra y para que un día vayamos al cielo. Amén. Por eso no debe aburrirnos leer la Biblia, más bien debe darnos gozo y alegría, porque ahí encontramos las verdades de Dios, lo que Él piensa y lo que quiere para ti. Por eso la Biblia dice que tiene un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. ¿Qué es un testamento en la vida natural? ¿Qué es un testamento? Es algo que alguien nos dejó por herencia. Y cuando alguien fallece dice, bueno, para mi hijo Carlito le dejo este carro, esta moto. Y uno dice, wow, es la herencia que me dejó mi padre. Y este testamento tiene promesas para usted y para mí, las cuales, hermanos, no las obtenemos es porque a veces las ignoramos. Y el desconocimiento, como dice el libro de Oseas, trae ruina y perjuicio a su pueblo. Mucha gente vive llorando porque alguien lo traicionó, lo abandonó, pero cuando escuchamos la palabra y leemos la Biblia, nos entendemos, hermano, que aunque todo el mundo nos deje, aunque todo el mundo nos dé la espalda, Dios siempre está ahí. Es importante entender, hermano, que Él es un buen consejero. Vaya un momento a Salmo 77, versículo 24. Salmo 77, versículo 24. 73, perdón, mis hermanos. 73, versículo 24. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Hermano, la Biblia, la palabra de Dios, el testamento que Dios nos ha dejado, nos da consejo para que podamos llegar a su presencia. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Quieres llegar al Padre? Jesús es el camino. 14:6 de Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesús. El consejo de su palabra nos lleva a su presencia. Hermanos, el mejor consejero es la palabra de Dios. Y si algún día tienes algún problema, busca ayuda espiritual de alguien que pueda darte una palabra de fe, una palabra de bendición que te pueda ayudar a restaurar tu problema. Hermano, tengo muchos amigos que son policías. Y a veces uno de los problemas que han tenido ellos me han buscado para hablar conmigo por la confianza que me tienen. Y cuando los he escuchado contar sus problemas y a veces hasta llorar por los problemas que están pasando, me doy cuenta que a pesar de que ellos aunque sean una figura de autoridad, tienen sentimientos y sufren también penalidades. Y cuando han hablado conmigo se sienten bien, y a veces cuando a los tiempos los veo, dicen, oye, cada vez que hablo con usted, dice, me siento bien porque los consejos que usted me da me hacen bien. Hermano, el mejor consejero es la palabra de Dios, porque cuando yo aconsejo a alguien es de acuerdo a lo que dice la Biblia. Cuando tengas problemas, cuando tengas dificultades, cuando tengas ansiedad, cuando tengas depresión, cuando tengas algún problema en tu matrimonio, en tu hogar, con tus hijos, el mejor consejero es la palabra de Dios. Busca gente de Dios que te pueda aconsejar, a guiar por el camino correcto. Porque en el mundo, hermano, cualquier persona te convence para hacer cosas malas. Y no es que te sales del problema, sino que te ganas otro. Amén.
Entonces Dios a través de su paternidad nos enseña que es el mejor consejero, que es aquel que nos protege según Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, dice que Él nos da descanso. Mateo 11:28 dice: si ustedes están cargados y trabajados, vengan a mí, dice, traigan su carga. Él nos ama. Juan 3:16 dice: porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es compasivo con cada uno de nosotros, hermano, porque aunque todo el mundo te dé la espalda, cuando la mujer adúltera estaba ahí, la gente quería tirarle piedra, Jesús le dijo: mujer, ¿quién te acusa? Cuando todos se fueron, Él le dijo: Señor, no hay quien me acuse. Le dijo: pues tampoco yo te acuso, vete y no peques más. Amén. Él nos bendice con toda bendición. Él es grande en misericordia. Él nos corrige, Él nos provee, Él nos perdona y Él nos ama. Vaya un momento, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Aleluya. Amén. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Muchas veces hay muchos padres que no dan amor también, no es porque no quieren, es porque no lo recibieron, porque no encontraron a Dios en su vida, porque sus padres tampoco le enseñaron a tener temor a Dios, porque Dios es amor. Él es el autor y el creador del amor, y no podemos pedir amor si no hemos buscado a Dios. Hermanos, Dios revela una faceta de su naturaleza como Padre para su pueblo, y esa es la meta final, llegar a ser como Él. Los medios seculares a nivel mundial han llegado a esta conclusión, mis hermanos, que una nación sin padre está bajo maldición. En periódicos y revistas dicen que la paternidad es el ingrediente que hace falta a la sociedad. Es más, consideran que la ausencia de la misma es la principal causa del desastre que se ha llegado a toda la humanidad. Hermano, un llamado para los padres, que su palabra a través del Espíritu Santo en Malaquías dice que tiene que restaurar la paternidad de cada uno. Gritaba por la restauración del corazón de los padres hacia los hijos, y con esto cerró el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento también nos decía en el libro de Lucas 1:17 que Dios quiere volver el corazón de los padres hacia los hijos. En este día Dios, nuestro Padre Celestial, hermano, quiere hablar a nuestros corazones y a cada uno de nosotros. Él quiere revelarle a todos sus hijos e hijas la verdadera paternidad, aquella que proviene del cielo. Amén. Hermanos, Dios anhela que volvamos a ver la figura paterna, a Dios como nuestro Padre, y que de tal manera veamos el diseño original. Vaya un momento, con esto terminamos. Efesios capítulo 3. Verso 14 al 19. Aleluya. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura,
y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermano, lo primero que Dios desea es que nos identifiquemos como hijos suyos, para que podamos honrarlo y adorarlo como Padre. Y lo segundo es que sepamos asumir el rol de padres con nuestros hijos, porque, hermano, es la mejor manera de que nuestra sociedad, nuestro entorno mejore. Nuestro Dios, hermano, no está muerto ni nos ha abandonado. Si tú has cometido un error o hemos fallado a Dios, es el tiempo de que usted y yo nos arrepintamos y volvamos a esa relación de confianza a nuestro Dios. Tal vez nos hemos alejado un tiempo de Él, pero el Señor quiere restaurar aquella relación. Hermano, cuenta una ilustración que leía el día de ayer y me acordaba que la usábamos en los campamentos muchos años atrás. Había la historia de un joven que se había ido de su casa de una forma rebelde, molesta, y mientras estaba en el mundo, estaba fuera de la casa de sus padres, comenzó a hacer cosas indebidas, a descarriarse, cosas que sus padres tal vez le avergonzaban enterarse de él. Pero el padre ya se había enterado de lo que había pasado con él. Y él un día decide regresar a su casa y le manda una carta a su padre y le dice: padre, quiero regresar a mi casa. Yo sé que tú te has enterado en lo que yo he estado metido, pero te pido perdón porque te he fallado. Y si tú me perdonas, padre, yo quiero que me pongas una señal. Afuera de la casa hay un árbol que está ahí donde jugaba yo con mis hermanos. Yo quiero ver que tú cuelgues un pañuelo blanco en aquel árbol para que eso signifique que tú me has perdonado. Y mientras él iba en el taxi, iba con temor y vergüenza a ver el árbol, a ver si verdaderamente su padre lo había perdonado por todo lo malo que había hecho. Y no tenía el valor de levantar la cabeza y le decía al taxista: señor taxista, estamos llegando a la dirección. Y le dice: sí. Dígame si hay un árbol fuera de la casa donde le dije que tenía que llevarme. Le dice: sí, hay un árbol. Señor taxista, dígame algo muy importante. En ese árbol hay un pañuelo blanco colgado. Por favor, dígame la verdad. Y el taxista le dice: no, no, joven, no hay ningún pañuelo blanco ahí colgado en aquel árbol. Y ese joven se echó a llorar porque sintió que su padre no le había perdonado. Pero el taxista le dice: espera un momento, joven, no hay un pañuelo blanco. Hay sábanas blancas, hay trapos blancos, hay todo el árbol está revestido de blanco, porque significa que su padre sí lo había perdonado. Iglesia, no perdamos esa confianza de buscar a Dios por algo malo que hayamos hecho. Nuestro Dios está como los brazos abiertos esperando que sus hijos regresen y que esa relación que se rompió, hermano, se vuelva a restaurar y podamos tener esa confianza de llegar a Dios confiadamente como hijos suyos que somos. Amén. Dios quiere restaurar la paternidad para que también tú y yo seamos buenos padres aquí en la tierra, porque nuestro mejor ejemplo se llama Jehová a través de Jesucristo. Él nos enseñó a ser buenos padres. Es importante, iglesia, esto. ¿Saben por qué? Porque hay muchos hijos en la tierra abandonados y piensan que nadie los ama, pero hay un Dios que los ama y dio su vida por nosotros. Póngase de pie un momento, amada iglesia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, el Señor quiere restaurar la paternidad. Amén. Dios quiere restaurar esa paternidad. Solo depende de nosotros, iglesia del Señor. Si tú y yo hemos fallado en algo, no permitas que esa relación se rompa. Dios es nuestro Dios, pero también es nuestro Padre. Y una de las cualidades o atributos de nuestro Dios es que es grande en misericordia. Dice Isaías 59, que no se ha acortado la mano del Señor para perdonarnos. No se ha acortado la mano de Dios para bendecirte. No se ha acortado la mano de Dios para perdonarte y tener misericordia de ti. Iglesia del Señor, te incentivo y te animo y te exhorto de que sigamos esa confianza con nuestro Dios, que esa paternidad sea restaurada.
Hay hijos nuestros que vienen, hermanos, van a aprender de nosotros, pero nosotros debemos aprender del mejor, que se llama Dios Todopoderoso.